años de los acuerdos de paz y hablamos de nuevos acuerdos. Incluso trajimos un nuevo negociador. ¿Qué pasó con él? De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Es un honor tener aquí en República al señor ex embajador ante la India, ante los Estados Unidos y ante la ONU, el doctor Rubén Zamora, también un luchador social de amplia data en nuestro país. Doctor, bienvenido a República. Bueno, muy buenos días, señor Toledo, y es un gran placer poder conversar un rato con usted y con su gran audiencia acerca pues de lo que más queremos, que es El Salvador. Así es. Bueno, doctor, comencemos entonces. En enero de este año lo empezamos con mucho optimismo, es decir, 25 años de los acuerdos de paz. Se habló muchísimo acerca de los acuerdos de prosperidad, e incluso el presidente de Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, habló sobre esto. Se reunieron todos los firmantes de la paz en el Monumento de la Reconciliación sobre el Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y se habló acerca de construir unos nuevos acuerdos. Incluso llegó a traerse a un facilitador. Utilicé mal la palabra al interior, en el intro, que era negociador, pero es un facilitador, y es el señor Benito Ardión. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, lo que pasó fue lo que tenía que pasar de alguna manera. Déjeme hacerle un poquito de historia para que se entienda esto. Porque de alguna manera yo he participado en todo este proceso como me tocó en el pasado, ¿verdad? Y es que cuando ya se iba, bueno, antes de un año de celebrarse el 25 aniversario, el presidente Sánchez dijo que él quería que ese aniversario no fuera solo un acto, sino que fuera algo que dejara al país un cambio, así como los acuerdos de paz lo habían dejado. Esa era la idea. Y allí, pues, entre varias gente, pues, se trabajó, consultaron, se hicieron proyectos y todo. Y se llegó a un consenso de que una cosa que el país necesitaba, después de los 25 años de acuerdos de paz, era retomar el espíritu de los acuerdos de paz, que en el fondo es una cosa, es decir, democracia, igualdad también, pero a través de entendernos todas las fuerzas salvadoreñas. Esa era la idea, y eso se llama un diálogo nacional. Y se empezó a trabajar en torno a eso, ¿verdad? Se veía pues que toda la gente lo que nos decía, porque esto se exploró con todos, partidos, autoridades, etcétera. Y habían como tres constantes. Uno, mire, el país no va a salir adelante si no hay un acuerdo nacional, que tiene que ser de todos. Estoy hablando de tirios y troyanos, partidos todos, y diciendo en el fondo lo mismo, con una y otra palabra. Dos, todos coinciden en decir, mire, es bien difícil hacer un diálogo nacional. Hay mucha polarización en el país. ¿Ya? Podemos hablar de eso, de qué clase de polarización, porque ahí hay mucho que decir. Tercero, dijeron, ¿cómo hacer para alguien que ayude a que esto se haga? Y ahí es donde aparece la figura de Naciones Unidas. Si ellos hace 25 años jugaron ese papel, fue Álvaro de Soto quien lo hizo, representante personal del secretario general de entonces, ¿verdad? ¿Por qué no ahora, 25 años después, le pedimos otra vez a Naciones Unidas que si nos juega el mismo papel? Y en torno a eso se fue hablando y se fue a hablar con Naciones Unidas, ¿verdad? Con el secretario general, con el Departamento de Asuntos Políticos, que son los encargados de esto. Y ellos entonces mandaron misiones a El Salvador a explorar. Y lo gracioso de todo esto es que las tres conclusiones que nosotros teníamos las llegaron dos equipos distintos de Naciones Unidas a ponerlos exactamente en su informe tal como era. Necesario, difícil, y Naciones Unidas puede jugar un papel importante en esto.
Sobre esa base el gobierno pidió formalmente al secretario general que nombrara a una persona como su representante personal para empujar el proceso. De ahí que es un facilitador. El negociador es lo más fuerte que hay. Hay negociadores plenipotenciarios, o sea que tienen plenos poderes para ceder y pedir. Un nivel menor es el del conciliador, ¿ya? O árbitro. El árbitro, que es el que trata de que las partes lleguen a un acuerdo, pero que les puede proponer algo en concreto cuando ya mira que el proceso camina o que no camina bien, para ver de sacarlos adelante. Ese es el segundo. Pero de ahí viene el tercero, que es el facilitador, ¿ya? Que es el que Naciones Unidas suele utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque este facilitador no puede ponerle a las partes, miren, yo creo que esto es así, como puede el negociador, ¿no? O el árbitro, ¿no? Sino que tiene que ver que las partes lleguen. Puede hacer propuestas, pero a las partes nada más, no hacer propuesta propia, ¿ya? Entonces es una cosa distinta. Y Naciones Unidas estuvo de acuerdo en hacer eso, ¿verdad? Y se hizo pues después de que ellos mandaron la exploración y sabiendo a lo que iban. ¿Qué es lo que hizo? Se buscó un facilitador. Y después de varios nombres que analizó Naciones Unidas, no se crea que esto es cosa de decirle, mire, queremos que sea fulano de tal. Se proponen nombres, ellos buscan también nombres, y de ahí, aquí se consultaban los nombres informalmente entre gente de los partidos, gente importante de la empresa privada, que le parece fulano de tal, y unos decían que sí, otros que tal vez no, otros que este sería mejor, y así se fue hasta que se llegó a proponerle, el gobierno le propuso una terna a Naciones Unidas, uno de los cuales miembros era don Benito Ardión, y el gobierno por supuesto el gobierno de México dijo que sí inmediatamente, porque Benito Ardión era embajador en Israel en ese momento, y esto se llevó a nivel del presidente de la República, y él dijo, no, si es para El Salvador y un diálogo nacional, lo que sea necesario, México está dispuesto a ayudar. Y por eso se lo trajeron. Bueno, él también ya estaba retirando, también esa es la otra. Y ya vino como embajador retirado, o sea, pero embajador de carrera, pues con una gran carrera. Bueno, muy contentos estábamos y aquello empezó. Y empezamos, el presidente lo presentó el 25 aniversario. Y ahí empezó este proceso, ¿ya? Sobre esas tres bases, que nos parecía que era la primera base de consenso. Pero empezó a prepararse. Estas son cosas lentas que toman su tiempo. No es cosa de convocar a una conferencia y de las partes, y las partes discuten, firman. No, eso se trabaja primero hasta que se llega a eso. Bueno, empezó a hacer ese trabajo y encontró que no estaba tan fácil, que el segundo punto era un punto que estaba muy presente acá y que se nos estaba acercando ya las elecciones de diputados y alcaldes, y al año siguiente, y empezando desde antes, la de presidente. Y usted sabe que los partidos políticos, como parte de la democracia, son una pieza indispensable en estos procesos. Porque en definitiva, acuerdos nacionales tienen que convertirse en leyes. Exacto. Y las leyes tienen que pasar por la Asamblea. Y si no hay mayoría en la Asamblea, no hay ley. ¿De acuerdo? Entonces son piezas clave. Es más, nuestra Constitución, y esto hay que decirlo con toda claridad, aunque seamos muy críticos, y yo lo soy de los partidos políticos, nos lo manda y nos lo dice claramente. Los partidos políticos son el único vehículo de representación del pueblo en el Estado. Y lo que tenemos es democracia representativa. Es mandato constitucional. Y por lo tanto tenemos que obedecerlo desde la sala de lo constitucional hasta el último salvadoreño. Pero en fin, sobre esa base, ¿verdad? Ahí empezaron a haber problemas, que usted sabe que tenemos problemas, pues nuestros partidos les cuesta mucho entenderse. Y si algo es el ejemplo más dramático de esto, es lo que hemos vivido este año, con tres problemas fundamentales, sin los cuales el país nunca se va a poder salir delante del hoyo en que ya nos encontramos, de falta de desarrollo. Así le llamo yo eso, le llamo hoyo. No estamos en una crisis de caída, no, pero estamos en un hoyo, estamos como presos de no poder salir adelante, pero en fin. Y entonces, ahí pues donde empezó el problema. No se logró el consenso ahí, ya de abrir la cuestión.
Entonces se tomó una decisión, ¿ya? ¿Verdad? Y la decisión ha sido, no, esto hay que continuarlo. Y Naciones Unidas está absolutamente clara, es la más convencida de que esto hay que continuarlo. Pero tenían un representante personal del secretario general, que es una figura muy rara en Naciones Unidas. Solo en casos muy puntuales aparece, ¿verdad? Y es de mucho nivel, y el diálogo no podía empezar todavía. Y se llegó a la conclusión con todas las personas que estaban en el diálogo, porque ahí están participando un montón de fuerzas, tanques de pensamiento, personalidades del país, los partidos, etcétera, de que por el momento no era posible, pero que había que seguir con la iniciativa. Y Naciones Unidas dijo, sí, vamos a seguir con la iniciativa, vamos a seguir apoyando. Y lo están apoyando, siguen trabajando hasta ver si logramos que avanzando en las posibilidades puede haber consenso dentro de los partidos políticos como para participar y comprometerse en el proceso. En otras palabras, lo que yo quiero explicar es que el proceso no está muerto. El proceso sí ha encontrado una dificultad más grande de la que pensamos, incluso con la exploración que hizo Naciones Unidas y que habíamos hecho nosotros, ¿verdad? Más grande para lograr el entendimiento, ¿ya? Y esa es la situación que actualmente, por eso es que yo no creo, es vigente y es absolutamente necesario. Un diálogo nacional para nuestro país no es que sea bueno, no, es absolutamente necesario. Si no, no vamos a resolver, o lo que vamos a hacer es poner parches de última hora, porque si no ponemos estos milloncitos aquí, entonces no hay con quién pagarle a... Ya estamos como la persona que vive arriba de sus medios y que cuando llega el 25 y no le han pagado el mes, empieza a tener que ir a prestar, y cada mes es más prestada y cada vez más paga por lo que ha prestado el mes anterior, y le queda más ahorcado su fin de mes. Un poco ese es un problema. Y eso tiene que ver con pensiones, eso tiene que ver con el sistema de imposición, de impuestos de nuestro país, ¿verdad? Eso tiene que ver con eficiencia de nuestro gobierno también, ¿verdad? Que se han dado buenos pasos, pero no somos el más eficiente gobierno de América Latina, ni siquiera. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que entrar en eso. Pero para que entre a un diálogo es necesario que las partes quieran. Y aquí es algo, perdónenme que me extienda, que yo siempre me trato de explicarlo. Los norteamericanos tienen un dicho en su política que para mí ha sido como una especie de faro, ¿ya? En estas materias. Ellos dicen, negotiations are always the second best, que en buen español es, la negociación es siempre la mejor opción segunda. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo imponerme, tiendo a querer imponerme. Si yo estoy seguro que voy a ganar las próximas elecciones dentro de 4 o 5 meses, me la juego a ganar las elecciones, y después, bueno, sí nos sentamos a platicar, pero van a ser bajo mis términos. ¿Me entienden? Hasta que nos convencemos de que si no nos ponemos a platicar y a resolver el problema entre nosotros, buscando acuerdos que es posible de lograr, hay formas de hacerlo. Si no logramos esto, entonces el país se va a hundir. Y si se hunde el país, nos hundimos todos. Empresa privada, trabajadores, partidos políticos, las iglesias, todos nos hundimos. Y solo nos va a quedar Dios que nos salve. Y a lo mejor entonces Dios nos va a voltear a ver y nos va a decir, les di tiempo, porque yo no los voy a salvar, ustedes se tienen que salvar, ustedes tienen que poner su parte. Yo les ayudo si ustedes se ayudan. Bueno, eso me recuerda a lo que me dijo el máximo funcionario de la administración de 1989, que por haber ganado las elecciones, el tema económico y social que debía discutirse en las comisiones de negociación de los acuerdos de paz no iba a ser un tema, porque realmente si se había refrendado su proyecto político en la elección, por lo tanto, el programa económico iba, y acabamos con el modelo económico que tenemos hoy día, que obviamente hemos visto que no nos ha funcionado. Ahora, doctor, en esta comisión en la que se reunieron, ¿quiénes fueron los más renuentes a querer negociar? Porque yo intuyo que al gobierno del presidente Sánchez Serén le habría importado que se llegaran a acuerdos preliminares. El presidente quería acuerdos y acuerdos sustantivos. Claro.
Pero, como le digo, en estos procesos a veces el tiempo se va tardando, que se puede empezar, ¿verdad? Porque todo el mundo es cauteloso, porque sabe que es peligroso el terreno que van a entrar. Y un poco al diálogo, fíjese que el presidente lo anunció hasta en marzo. Entonces, y de allí a poder montarlo, ya se ha acercado mucho el periodo electoral. Por eso es que quizás sea bueno prepararse mejor, desarrollar más confianza, hacer medidas que sirvan para generar confianza entre los partidos, entre las diversas fuerzas del país. Entonces, en ese sentido, yo quería explicar cómo veo las cosas, porque le estoy dando mi visión personal, aunque he sido parte de esto, y creo que es muy compartida, pero con la esperanza de que esto va a seguir. Y no voy a ser una persona que le eche leña al fuego y que genere más pleito entre los partidos políticos. Bueno, una fuente confiable me dijo a mí que había sido el Partido Arena el que no había querido completamente negociar porque no quería darle réditos políticos electorales al FMLN. ¿Usted puede corroborar esto? Estaba en una situación incluso peor que la de esa persona. Yo estoy absolutamente comprometido con el proceso y mientras ese proceso no tenga posibilidades de salir adelante, y creo que las puede tener, yo no voy a poner un granito de mi persona para crear impedimentos. Okay. Ahora, porque hay que hacerlo con todos. Doctor, ese es el principio, no hay vuelta de hoja. Déjeme decirle algo. Cuando anunciaron este proceso de unos nuevos acuerdos de nación, recuerdo haber dicho que en República que yo era uno de los principales escépticos y le decía por qué. Y planteaba el escenario que se había dado a finales de los 80, cuando realmente se dio una crisis de la crisis, es decir, militarmente ambas fuerzas habían demostrado que no le podían ganar a la otra. Los Estados Unidos habían dicho, ya no vamos a apoyar financieramente a El Salvador, y por el otro lado, el campo soviético se estaba cayendo y el FMLN se estaba también quedando del flujo financiero y todo el apoyo logístico que hubiese podido haber tenido. Y que eso de alguna manera lo forzó a negociar. Yo en este momento, para los que toman decisiones, para los que negocian, no miro que haya una crisis de la crisis. Los pobres son los que se siguen yendo a Estados Unidos. La gente de la zona oriental de nuestra capital es la que sigue poniendo los muertos. Los políticos viven muy bien del aparato de Estado. Y bajo el actual modelo económico, las remesas inundan este país de dinero para consumo fácil y por lo tanto el modelo de servicios y de comercio se sigue manteniendo. Entonces no veo cómo, si no tenemos estos cuatro actores que entren en crisis, no veo por qué tengan que negociar. Mire, es que ya están en crisis, perdóneme que se lo diga. ¿Sí? Sí, el flujo migratorio ya está reduciéndose cada vez más. Y ahora tenemos un fenómeno que no se le pone la debida atención que no teníamos antes. Antes, el problema no era entrar a Estados Unidos, el problema era permanecer dentro de Estados Unidos aunque usted no tuviera papeles. Con la administración Obama, había empezado ya un poco con la administración anterior, pero es Obama el que eleva esto a política principal. Dice, no, a los que están adentro dejémoslos tranquilos. ¿Por qué? Porque están trabajando, porque están produciendo, están pagando impuestos, ¿y por qué los tenemos que sacar? Pero amarremos la entrada al país. ¿Y qué es lo que hemos visto en estos años? Que Obama, le dicen, es el mayor deportador. Sí, pero la gran mayoría, más del 80% de los que ha deportado nunca entraron a Estados Unidos. De la frontera los mandaron de vuelta. Ya. Tan es así que, por ejemplo, los coyotes ahora le ofrecen el valor de la llevada, ¿verdad? Que está cada vez más caro, pero con 3 entradas. ¿Con 3 entradas? Con 3 entradas. Y antes de meter, o sea, cuando los meten, porque de hecho los coyotes los echan para que se vayan. Dicen, mira, si te quieren agarrar, entregate, ¿verdad? Y nos vemos en tal parte. Les da la segunda y les da la tercera. Eso es lo que está pasando ahorita. Pero ¿eso qué significa? Que el ingreso de salvadoreños ha empezado a decrecer. No solo salvadoreños, hondureños y de otros países. Y los mexicanos ya venían decreciendo desde hace años. Esta es una nueva situación. Lo que tenemos es una crisis no de nuestros migrantes, sino de los que no logran ser migrantes. Tragedia, sí señor, pero de una diferente naturaleza. ¿Cuál es el cambio que hay con Trump ahora? Que Trump
Sigue con la política de no dejarlos entrar y la ha aumentado todavía más. Pero ya empezó con los de adentro. Deportar al que no tiene papeles. Ya. Eso es el signo más claro de la crisis de nuestra, dijéramos, lotería. Porque eso es lo que ha sido para el país. Un ingreso de miles de millones de dólares anuales que no produce nuestro país, sino que lo producen nuestros salvadoreños fuera del país, en otra parte. Entonces, ahí hay una crisis ya. Las crisis migratorias no son tan súbitas, excepto esta que acaba de pasar los europeos y que los despertó del problema que tienen, ¿verdad? Pero esto ya está. Segundo, el problema del modelo de desarrollo, sí, está caducado, ¿verdad? Pero no hay otro. Y cuando un país no tiene modelo de desarrollo, no tiene futuro. Y eso tiene que ver no solo con los pobres, tiene que ver con los empresarios. ¿Por qué? Porque una parte de nuestro empresariado, debido al fenómeno de la guerra, a lo que pasaron por la guerra y todo, se acostumbraron y siguen acostumbrados a invertir más afuera que adentro. Una de las 5 grupos económicos más fuertes de este país, hace un par de años me dijo, de nuestro presupuesto anual nuevo de inversión, el 18% es en El Salvador. Quiere decir que el 78%, o el 82%, perdón, es fuera del país. Entonces, se encontraron con esa vía, pero esa vía también se les está topando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tienen en Estados Unidos un gobierno que es nuestra principal fuente, que no quiere eso. No quiere que se inviertan en estos países. ¿Ah? Lo que quiere es que no le quiten los trabajadores allá. ¿Ah? Lo que quiere es que revisemos el Tratado de Libre Comercio. Ya empezaron con los mexicanos. Y probablemente no vamos a ser los segundos porque no somos tan importantes. Pero en algún momento, si ese señor sigue allí, va a haber un momento en que ya nos apretaron los tornillos espantosamente para firmar el tratado. Yo no sé cómo van a hacer para apretarnos más, pero creo que lo van a intentar. O sea, hay una crisis que no solo es la generada por nosotros, sino que es una crisis global. Nosotros vivimos todavía, después de las remesas, de exportar. ¿Y qué nos está pasando con nuestra exportación? La exportación al mercado inmediato, que es exportación industrial, que es la que produce más, está cortada por la dolarización. No somos competitivos con los países que tienen una tasa de inflación que se va adecuando con el dólar. A nosotros el dólar es lo único que tenemos por piso y por techo. Y el piso y el techo del dólar nunca se define en el país, se define en Washington. Ya, ahí no tenemos ni voz ni voto para hacerlo. Por lo tanto, estamos a merced de eso. Un dólar fuerte, y ha habido un proceso de dólar fuerte, a nosotros nos vuelve poco competitivos con el resto de América Latina. Y si exportamos bienes, ya el boom de los bienes pasó para América Latina. Y por eso es que ahora todo el mundo está apretando los pantalones. Ya. O sea que estamos en una situación crítica a nivel internacional y a nivel nacional. Y si a esa crisis, que es estructural, que se puede resolver, usted le pone la gasolina y el fósforo de una polarización partidaria, aquí no hay polarización del pueblo. Vea las encuestas, la gran mayoría no son ni del un lado ni del otro. Dicen que no, que ellos no son de eso. ¿Ya? ¿Quién genera la polarización? A partir de los partidos, a partir de la asamblea, que es la vitrina diaria de los partidos políticos. Entonces, ahí es donde yo digo, entrémosle a nuestro problema primero. Está bien que busquemos soluciones al problema de pensiones, hay que buscarlas, pero van a ser más bien parches usted, creo yo, como hasta ahora han sido. ¿Vea? ¿Por qué? Porque juegan la dinámica que hay en la Asamblea Legislativa, que es dame, te doy. ¿Cuál es mi cuota? ¿Cuál es la tuya? Si estamos de acuerdo en la cuota, yo voto por los tuyos y tú votas por los míos. Lo acabamos de ver en el caso de la Corte de Cuentas. Es el ejemplo más claro de eso. Y eso es lo que nos está llevando a que en el país el respeto a la ley, la independencia de los poderes se esté rompiendo. Ahora, este acuerdo nuevo de nación, acuerdo de prosperidad, ¿qué debe incluir? ¿La renegociación del modelo de desarrollo en nuestro país? Mire, ¿cuál es la agenda de un diálogo nacional de esta naturaleza? Nunca
un extraño debe de imponérsela. ¿Por qué? Porque solo si las partes que van a entrar en ese proceso se ponen de acuerdo, primero, que este es el problema, segundo, que hay que resolverlo urgentemente, y tercero, en cómo resolverlo, solo si ellas se ponen de acuerdo, hay salida con el diálogo. Si no, no, matémonos, ¿ya? O que nos maten. Así de simple es la cosa, ¿ya? La democracia, ¿ah? ¿Cuál es su vía? Su vía es buscar acuerdos, la democracia representativa, que es lo que tenemos en el país. O nos vamos a la dictadura y tenemos a los dictadores y que le impone todo en el país y a la final terminan en peores corrupciones y terminan matando más gente. Ya lo vivimos, 60 años, dictadura institucional de la Fuerza Armada en este país, ¿ya? O nos vamos a la guerra, pero si ya probamos 12 años de guerra, ¿ah? No vamos a ir otra vez a lo mismo. Yo creo que eso es lo que en el país enfrentamos y lo tenemos que enfrentar con frialdad. Y por eso es que el diálogo nacional implica que sean las partes, no es Naciones Unidas la que nos va a venir a decir que mire, para resolver sus problemas hay que discutir esto y hay que resolver de esto y esta. No, eso no funciona para nada. Se lo digo, yo tengo experiencia en Naciones Unidas. Ese error lo ha cometido Naciones Unidas no en uno, sino en varios países del mundo, donde ha hecho procesos de diálogo. Y salen los acuerdos, y a los 15 días están totalmente rotos. El caso de África, que está pasando constantemente. ¿Por qué? Porque, de hecho, las partes van porque Naciones Unidas les dice que vayan. Porque si no, a saber qué va a pasar. No van con voluntad de buscar soluciones. Y las soluciones se las piden y se las dan, se las ponen. Ah, vaya, pues muy bien. Y eso no funciona. ¿Ya? Ahora, por los tiempos políticos en este país, lo que le entendí por el principio de sus ideas es que básicamente vamos a retomar quizás seriamente esto de los nuevos acuerdos de nación en 2019, cuando tengamos presidente electo y una asamblea que ya tenga un año de haber sido electa y que no hayan elecciones en por lo menos 2 años más. ¿Debe incluir esto repensar el modelo de desarrollo económico que tenemos en este país, que incluye también una profunda reforma educativa, entre otros? Mire, ya si me piden mi opinión le voy a dar 2. Una es que yo no estoy pensando que hay que dejar esto que esté así hasta para después de las elecciones presidenciales. No. Creo que no. Hay que ver la oportunidad en la vida real y en política la pintan calva. Apenas aparezca un pelo, agarrémonos de ese pelo y veamos qué podemos construir. Por eso es que queremos que tenga continuidad el proceso y la está teniendo. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar cualquier posibilidad que haya. Aunque sea parcial, pero que vaya construyendo para lo que quizás va a ser más grande o todo eso después. Primera cosa. O sea, yo no le estoy jugando a poner esto dijéramos, en frío por año y medio. O por ahí va a ser, ¿verdad? No. Yo creo que hay que hacerlo para seguir presionando y puyando para ver qué logramos en todo este proceso. Mire, yo vengo de un proceso en que empezamos a hablar de solución política en 1981. Primera reunión del FDR con la Internacional Socialista, donde se planteó, donde por primera vez hubo un documento internacional diciendo las partes son beligerantes, son dos, que se sienten, platiquen y resuelvan el caso, la franco-mexicana, que fue el punto diplomático de quiebre de todo este proceso. ¿Y cuándo se sentaron? No un año después, no año y medio después, se sentaron más de 9 años después. Pero esos 9 años se construyeron trabajando. Hoy no podemos esperar 9 años. Ok. Como decía, vamos a la pausa. Doctor, cuando regresemos hablamos acerca de nuestro sistema político, el que nos heredó precisamente la firma de los acuerdos de paz. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, doctor Zamora, analicemos ahora el sistema político que tenemos hoy día y si, a su juicio, estaría entrando ya en crisis o no luego de 25 años de firmados de los acuerdos de paz.
hay que decirle a la gente, el sistema que tenemos hoy día es un sistema muy distinto al que se tenía antes de 1992. Antes de 1992, el presidente de la República era casi un reyesito. Él nombraba la Corte Suprema de Justicia, básicamente, con sus asesores, intuyo, si es que no, unipersonalmente. Nombraba al fiscal general de la República, nombraba a la Corte de Cuentas y también nombraba al Consejo Central de Elecciones. Le respondían básicamente a él. Entonces, los que administraban la justicia en este país, el que perseguía el delito, el que le contaba las costillas al Estado y encima el que administraba las elecciones le respondía al gobernante de turno. Esto cambió y se crearon las elecciones de segundo grado. Esto le dio un poder que antes la Asamblea Legislativa, es decir, los políticos que ustedes le llaman o los diputados que le llamamos, tienen ahora, digamos, una cuota de poder importante que no tenían antes. Ahora, eso es lo que tenemos hoy día. Y es lo que algunos dicen ha generado de repente el estancamiento que vemos o la polarización que vemos hoy día. Quisiera saber cuál es su valoración en este punto, doctor Zamora. Mire, creo yo, señor Toledo, que hay que decir algunas cosas rápidamente. Uno, para mí el peor legado que nos dejó los 60 años de control militar, porque el presidente era reycito, pero el rey era la Fuerza Armada, ojo. Okay. Y cuando el reycito se salía, o lo ponían en orden, como pusieron a Molina con la transformación agraria, o lo echaban. Bueno, golpe de Estado. Pero, en todo caso, ese es el peor legado que nos dejaron. La concepción militar es clarísima, es adversarial. Tú sos mi enemigo y tengo que vencerte. Y esa es la mentalidad militar, porque ellos, ¿qué es lo que tienen? Su instrumento es la fuerza, es decir, la pistola, los cañones, la bomba atómica. Esa es su fuerza, ¿ya? ¿Solo con eso se gobierna? No, pero para los militares esa es su fuerza. Como para el abogado tiene que ser la ley, ¿verdad? La ley es todo, no, por el amor de Dios, ¿ya? Entonces, ese legado de política adversarial, porque ellos dominaron la política por 60 años, es el legado que nos da. Es lo que los acuerdos de paz quebraron. ¿Le quebraron la columna? Sí. Los militares fuera de la política a su cuartel. 25 años después, la Fuerza Armada es una de las dos instituciones más respetadas en este país. Cuando hace 25 años era de las más odiadas. ¿Ah? Eso es resultado. ¿Por qué? Porque los acuerdos de paz lograron ese cambio. Lograron otro montón de cambios. Reforzar el poder judicial, por ejemplo, ¿ya? A través de cómo se elige la Corte, la Sala de lo Constitucional. Reforzaron un montón de otras áreas, por ejemplo, en apertura, la cuestión esta de tener la libertad, acceso a la información y todo eso. Todo eso. Esos son nuestros grandes logros de ese espíritu que nació con el acuerdo de paz. ¿Ya? Y hay que referirlo a eso. Pero, ¿qué pasa con los acuerdos de paz? 25 años después usted tiene que preguntarse, bueno, ¿y dónde estaban los vacíos? Vacío de modelo económico, sí. No se tocó y no se podía tocar. Usted tenía, por un lado, negociando una gente que tenía un modelo económico no muy bien definido, pero socialista, con una gente en el poder que tenía empezando un modelo neoliberal con un contexto internacional totalmente neoliberalizado. Desde Estados Unidos hasta el último país de América Latina. Nosotros somos los que llegamos tarde al neoliberalismo, por cierto. Bueno, entonces, en ese contexto era inútil discutir. Toda negociación es siempre limitada. Puede negociar cosas y puede que no pueda. Entonces, dejó lo económico a un lado. Pero se concentró en lo político, de acuerdo, ahí podían entrarse. Porque políticamente el gobierno necesitaba acabar con la guerra, que terminara la guerra, si no su modelo neoliberal no iba a funcionar. Porque estaba basado en exportaciones, estaba basado en ingreso de capital extranjero, estaba basado en irse al exterior. Ese es el neoliberalismo, ¿ya? Entonces, él tenía interés en que lo político, ¿cómo? Arreglemos lo político. Acabemos con la guerra, ¿cómo? Políticamente. Se logra. El FMLN también acceder a la vida política del país, dijéramos legal y de la democracia representativa, etc. Y convertirse en la fuerza que se convirtió, que ya era, pero avanzó. Entonces, ¿pero qué es lo que no hicimos? Al Ejecutivo fue el que más se tocó, a los militares los más.
Al Ejecutivo también se le tocó mucho. Al Judicial se le tocó arriba, nada más. Elección de la Corte y Sala de lo Constitucional. Todo lo demás se dejó fuera. ¿Por qué? Porque la Corte de aquel momento amenazó que si se metían con ellos, iban a declarar inconstitucional los acuerdos de paz. Aquí vamos a necesitar no un referendo, ya la Corte se lo cantó a las dos partes, el presidente de la Corte, y yo estuve presente en un evento en que lo dijo. El doctor Gutiérrez Castro. El Gutiérrez Castro lo dijo clarísimamente, porque eso es lo que pensaba antes, no sé qué piensa ahora, le digo, porque aquí ha cambiado mucho la gente. Bueno, entonces, al Poder Judicial casi nada. Pero ¿y qué nos quedaba? De la estructura básica de lo constitucional. Los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. Mejor al revés. Yo los pongo primero los partidos políticos porque estos son los que generan la Asamblea. En nuestra Constitución, el modelo de cómo se genera el poder en la Asamblea y en general el poder es muy claro. Por la vía del voto, por la vía representativo. Y la Constitución se lo dice clarísimamente, ya lo cité. Los partidos son el único vehículo, pero no solo eso. Cuando vamos a lo electoral, en que hay tres sistemas que lo controle un partido, como teníamos antes en tiempos de los militares, que separemos lo administrativo de lo político, que es el modelo más moderno, o el modelo intermedio, que es de que los partidos políticos juntos o los principales se chequeen unos a otros. Ese es el modelo que tiene nuestra Constitución. Primero, cuando dice eso. Segundo, cuando establece que tienen que ser los tres partidos mayoritarios en la presidencial los que constituyan la mayoría de. Pero le añadieron un paso más. Metamos algo que ya no solo son los tres partidos. Pero ¿y cómo hacemos para meterlo en el Tribunal Supremo Electoral? Que la Corte, que es el más separado de la política, se supone, presente ternas a la Asamblea, que es la que elige, de los otros dos miembros del tribunal. Entonces lo que tenemos es un sistema que va entre el sistema de control interpartidario a separación, pero mezclado con predominio del control partidario. ¿Por qué? Porque el artículo básico se lo da a los partidos y todavía adelante pone otro artículo, que para ser presidente hay que estar afiliado a un partido político. O sea que para lo más alto hay que tener afiliación política. Vean, ese es el sistema de la Constitución. Eso es lo que aquí no entendemos. Y creo que la Corte, la Sala de lo Constitucional nunca lo entendió. Y por eso ha tomado una serie de medidas para tratar de hacer avanzar el sistema, pero que lo ha hecho el sistema imposible porque no se da cuenta que es la Constitución la que ha establecido ese sistema. Entonces, en ese sentido, tenemos el problema de que ni los partidos ni la Asamblea han sido objeto de ninguna reforma en estos 25 años. Al contrario, los partidos, como hijos de la guerra, que son, porque el FMLN nació para hacer la guerra. El FMLN nació para matar a todos los rojos. Guerra a muerte al comunismo. Arena, perdón. El PCN, pues nada, ya venía de allá, era el partido de los militares. ¿Verdad? Se separó de los militares, pero sigue igual. ¿Verdad? Y ahora tenemos otras cosas que son más o menos, pero nunca ha habido una reforma de los partidos políticos. Y nunca ha habido una reforma de una asamblea que heredamos de una asamblea subordinada completamente al Poder Ejecutivo y corrupta. Y eso me consta a mí porque yo fui vicepresidente de la Asamblea y peleamos contra la corrupción internamente porque con los acuerdos de paz no queríamos arruinar la Asamblea y logramos algunas cosas. Y yo quiero rendir tributo a una persona que fue muy enfrentada conmigo toda la vida, Glorita Salguero Gros, que en paz descanse. Esa mujer era la otra vicepresidenta y con esa mujer trabajamos profundamente para lograr ciertos cambios internamente en la Asamblea Legislativa, de corrupción administrativa, que había muy grande. Entonces, pero no lo logramos resolver, no reformamos nunca la Asamblea. Entonces, ¿cuál es mi versión ahora? Que el problema político que empezamos a cambiar, pero que no cambiamos completamente, es el que ahora, con los partidos políticos, como han ido volviéndose cada vez más disfuncionales al sistema que metimos con los acuerdos de paz, y vea dónde están haciendo los ataques
por el lado de la independencia, por el lado de escoger gente que no esté comprometida por el lado de la transparencia. O sea que son lo que logramos antes, ahora los partidos se han vuelto sus enemigos, en la práctica. Ya. Podemos analizarlo, es más complejo el problema, pero se lo estoy dando simplificado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Por el amor de Dios, entremos a lo que nos falta que hacer todavía en el campo político. ¿Y usted diría que esto es qué? Porque en este momento la impresión que da es que gracias al sistema que le dio mayor cuota de poder a los políticos dentro de la Asamblea Legislativa, el poder de elegir a esas instituciones que supuestamente deben velar porque tengamos una república al ejercer controles sobre las otras instituciones del Estado, lo que tenemos es un reparto de cuotas que básicamente alimenta la autoperpetuación de los partidos y de los políticos en el poder. Ese es el problema, pero ese es los problemas que tenemos que enfrentar. Bueno, ¿cómo enfrenta, por ejemplo, el problema de las cuotas, que es uno de los problemas reales que vemos cada vez que hay elecciones de segundo grado, que son después de las 2 elecciones de primer grado, presidente y asamblea legislativa, cuyo elector es la ciudadanía, todo lo demás importante, desde la Asamblea, desde la Corte Suprema de Justicia hasta los principales puestos del Estado, le toca a la Asamblea. Y ahí es donde vemos el reparto, ¿ya? El reparto y un reparto sobre la base de mi cuota. El cuotismo es un defecto parlamentario y eso la literatura es clara. ¿Por qué? Porque como el Parlamento se maneja, porque no hay otra forma de manejarlo, a base de las facciones legislativas, y las facciones no son iguales, sino que unos tienen más diputados, por lo tanto más votos, y otras menos. Entonces la tendencia a caer en el cuotismo es casi como lo natural, ¿ya? Es como la persona que empieza a comer cocaína, por ejemplo, que ya va por el camino y después termina rompiendo su vida por la droga. Pero la droga del poder legislativo es el cuotismo, porque ellos operan por cuotas, no tienen otra forma de operar, ¿ya? Hay otros modelos de operación, pero no son tan factibles, etc. Aquí no lo son, por la Constitución misma. Ya. Entonces, en ese sentido, entrémosle a ese problema. ¿Cómo? Uno, reformando la Asamblea, para que sea una Asamblea, por ejemplo, que en lo que estamos hablando, elecciones de segundo grado, cumpla con lo que la Constitución le manda. Es que la Constitución es absolutamente clara. Tiene, para todos esos cargos, tiene 2 tipos de requisitos. Requisitos formales, que eso usted los prueba con un papel, pues cuándo nació aquí, que su papá, su mamá, qué título tiene, todo eso. Y lo que se llaman requisitos evaluativos, que en nuestra Constitución son 2. Competencia notoria y moralidad notoria. No es para los diputados. Los diputados no tienen eso. El presidente no tiene eso. El presidente solo tiene instrucción notoria. ¿Qué es una instrucción notoria? Que sé leer y escribir. Punto. Usted no me puede decir que notorio es que tenga grado académico. No, el presidente no necesita grado académico, de universitario, de posgrado. Sería bueno, pero ya es notorio que si el presidente, el que tenemos, es un hombre que sabe leer, escribir, que es maestro, que ha sido maestro y que ahora ya tiene una instrucción notoria. Por lo tanto, hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que lo elige. Claro. ¿Y pero cuando la Asamblea elige, la Asamblea tiene que evaluar a la persona. Y ahí viene el problema. ¿Qué es lo que nuestra Asamblea hace? Ha sustituido la evaluación que tiene que hacer por la cuota. Ya. Y es el problema que hay que resolver. Pero eso solo se resuelve cuando haya una ley que nos dé los pasos necesarios con participación de la sociedad civil, que esto es indispensable en estos casos, porque la sociedad civil sirve de balance para el legislativo. Es decir, que por ejemplo incluyéramos gente de las universidades, de los tanques de pensamiento y tal vez de algunas gremiales dentro del proceso de evaluación de los funcionarios de segundo grado. Pero eso por ley. La misma Asamblea tiene que autolegislarse, porque ella es la que elige. ¿Ya? Ahí es donde tenemos el nudo del problema de la reforma de los partidos y de la Asamblea. Porque la única forma de reformarlo es que haya una ley que les permita el marco
y no esta especie de generalidad, que es lo que está en la Constitución, pero la Constitución no puede pasar a dar leyes de procedimiento en todo, deja de ser Constitución. Entonces hay que hacer eso. Pero para lograr eso solo se puede lograr si la Asamblea Legislativa lo aprueba, o sea, si es ley. Y para que la Asamblea Legislativa lo apruebe, es necesario que los partidos mayoritariamente al menos se pongan de acuerdo, de esperanza sería de consenso. Por lo tanto, para mí la agenda política inmediata de este país es la reforma de la Asamblea Legislativa y la reforma de los partidos políticos. De lo contrario, ¿cómo pasamos a la reforma del sistema de pensiones? ¿Cómo pasamos al nuevo sistema de imposición de impuestos que tenemos que lograr? ¿Cómo pasamos a los otros problemas básicos de cómo resolver problemas tan prácticos como los que ahora tenemos y tan serios, ¿verdad? ¿Cómo pasamos al problema de que, bueno, qué vamos a hacer en los próximos 20 años con las remesas? ¿De qué manera podemos, viendo que su posible reducción, vamos a manejarlo? ¿No? Entonces, todos esos problemas, con los partidos de ahora, así como están, y con la Asamblea, así como está constituida, creo que se vuelven casi imposibles de ser resueltos. Okay. Esa es para mí mi visión pues, inmediata del problema. Ahora, quiero decirle una cosa, que para mí es también indispensable. Sin colaboración de los partidos políticos no es posible. ¿Por qué? Porque tienen que tomar los votos ellos. Ahora, ¿es posible que en nuestro país haya colaboración en un esfuerzo de esta naturaleza que tiene que partir de sociedad civil principalmente? ¿No? Porque es no es la que se va a castigar, porque el sistema de cuotas castiga a los partidos en el sentido de que les vuelve más serio su trabajo. Entonces, la sociedad civil tiene que jugar un papel importante, la comunidad internacional puede jugar, no tanto, pero tiene que jugar, pero tenemos que ver dentro de los partidos. Miren, mi experiencia, yo de alguna manera los conozco, pues, tantos años de andar en esto, es que cuando uno platica no con una o dos gentes, sino con varias gentes, están conscientes del despeñadero en que están caminando los partidos políticos. Ahora, el punto es que a mí me da la impresión que la adicción al poder es más fuerte que otra cosa y que básicamente es pedirle, mire, usted que es adicto al poder, póngase límites a su poder. Lo veo difícil. Solo poniéndole límites al poder puede haber democracia. La democracia en gran medida es eso. Es decirle, si te doy poder, pero te lo doy hasta aquí. Y de aquí para acá no puedes pasar. Por lo tanto, es poner límites. La Constitución es la gran limitadora de la sociedad, ¿verdad? De alguna manera. Incluso el soberano, aunque alguna gente no lo cree. Claro. Okay. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, el problema es que ahí lo que tenemos que hacer es jugar la democracia y ver cómo hacemos que la democracia avance. Yo le digo, no soy pesimista respecto a todo esto. Yo encuentro a veces demasiado pesimismo entre nosotros, los salvadoreños, que yo creo que más que pesimismo es un cierto cansancio, ¿verdad? Hay que verlo así. Porque me encuentro, usted está viendo un montón de expresiones, o sea, hoy tenemos una sociedad civil mucho más despierta, atenta y incidiendo que la que teníamos hace 15 años. Hace 15 años la sociedad civil estaba bastante muerta. Hoy tenemos una sociedad civil y por eso es los pleitos con la sociedad civil. ¿Por qué? Porque está más viva y está poniendo el dedo en la llaga en varios problemas. Pero ¿cuál es el problema de la sociedad civil? Y esto hay que tomarlo en cuenta, que cuando la sociedad civil, y esto lo estoy diciendo por mi país y por un montón de países que son ejemplo de lo mismo, enfrenta un problema con los partidos políticos, tiende, como ella no tiene los instrumentos de los partidos y todo el sartén por la mano lo tiene el otro, a volverse a una actitud antipartidaria. Y creo que en nuestro país es el otro error que tenemos. De parte de la sociedad civil hay muchos sectores para los cuales los partidos ya deben de morir, deben de desaparecer los partidos políticos. Y no se ponen a pensar, bueno, y si desaparecen, ¿quién se va a hacer cargo de la representación del pueblo? Si la Constitución ya dijo quiénes no pueden desaparecer. ¿Me entiende?
Entonces vamos a irnos a formas de democracia sin partidos. Vea los ejemplos. Libia, ¿en qué terminó? El Libro Verde acababa con los partidos políticos y era esa cosa, la yamajiría que le llamaban, una especie de asamblea del pueblo. Torrijos lo intentó en Panamá con los corregimientos y acabó con los partidos políticos. Y al cabo de 5 o 7 años no le funcionaba para nada el sistema. Y después tuvo que cambiarse y volvieron a partidos políticos. Le pongo 2 ejemplos, uno de África del Norte y otro, ¿verdad? Pero a la larga, sistema de partido único y sistema de no partidos son los 2 extremos que hay que evitar. Y la Constitución lo dice claramente. Ese es el punto constitucional. Ok, con esa idea tengo que ir a la pausa, ya volvemos. Cuando llega la gripe, llega. Mejor toma Virogrip, el tratamiento extra fuerte en sobres solubles y gel caps, AM y PM. Virogrip, para la gripe y tos monstruosas. Ya regresamos. Desde que llegamos, más de lo que esperas no fue una frase más. Fue convertirnos en el único banco regional que no te cobra por ser regional y brindarte herramientas para seguir creciendo, para que puedas enviar y recibir pagos en toda la región. Más de lo que esperas. Hoy son 9 países que operan como uno solo. Somos Banco Promérica y seguiremos dándote más de lo que esperas. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. Permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1. Guatemala, El Salvador y Honduras juntos en la Cuarta Trifinio 2017 de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. 8 y 9 de septiembre. Hotel Real Intercontinental San Salvador. Más información en los teléfonos. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. ¿Tienes tus niveles de colesterol y triglicéridos altos? Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo. Mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Laboratorios Suizos, innovando en salud y belleza. El buen vestir es un detalle y ha cuidado por más de 6 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Lo mejor en ropa casual y formal, en marcas de diseñadores con prestigio internacional como Giorgio Fiorelli, Cuba Vera, Dockers, Carlos Santana, Ruffini, Montecarlo, Tiglio, Penguin y muchas más. Elegante, innovador, casual. Montecarlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Montecarlo, cuidando los detalles por más de 6 décadas. Alejandro, ¿acepta usted a Camila como su legítima esposa? Que tus peores pesadillas no se vuelvan realidad. Da tu mejor cara con Agnesil. Agnesil crema con tono natural. Es un tratamiento intenso contra el acné, barros y espinillas. Y ahora el nuevo Agnesil jabón con lanolina, que no irrita tu piel. Agnesil, la solución diaria para una piel perfecta. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia en salud y belleza. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.
Bueno, doctor Zamora, llegamos al final de República. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Bueno, muchísimas gracias, señor Toledo. Ha sido un gran placer y muchas gracias a los ciudadanos que a estas tempranas horas nos han escuchado. Yo tuve que levantarme todavía más temprano de lo debido, ¿verdad? Pero aquí estamos y estamos a la orden para servir. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zamora. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Carlos Toledo, gracias, muy amable. Un saludo muy cordial para el doctor Zamora. Por supuesto, ha hecho historia en todo el proceso post-guerra y obviamente en todo el tema de la negociación. Hay que recordarlo